Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos otro programa de Quiero que me expliquen, como todos los miércoles, intentando mirar un poquito la Argentina loca que nos toca. En este caso con Alejandro Katz. Ya nos visitaste el año pasado, creo. Sí, Alejandro es sociólogo, es editor, es escritor, es para mí uno de los que mejor mira la Argentina, además nos ayuda mucho a pensar. Gracias por venir, Alejandro. Al contrario, Tato, gracias a vos. Estás con mucho laburo, ¿dónde estás? Bueno, por un lado, sí, el trabajo editorial, que siempre es muy absorbente, pocas intervenciones periodísticas, por así decir, tiempo de pensar un poquito en un formato un poco más largo, lo cual quiere decir más en profundidad, más extenso, menos sobre la coyuntura. Bueno, que es el rol del intelectual, ¿no? No estar atropellado por la realidad, que es lo que nos pasa a nosotros los periodistas, que sí. te lleva la coyuntura, te arrastra, es como una ola muchas veces llena de espuma. Creo que es así. Creo de todos modos que en los años anteriores la realidad, no necesariamente la coyuntura, pero sí la realidad inmediata, convocaba la intervención pública de un modo un poco angustiante. Quiero decir, veíamos un proceso que necesitaba ser explicado, que necesitaba ser decodificado, que necesitaba ser desmontado, porque había mucha necesidad de desarticular un régimen de falsedades construido con mucha fuerza de verdad. Claro, entonces, bueno, ese tal vez es el primer dato de este nuevo tiempo político, ¿no? Que eso no está. ¿O hay algo que se le asemeje? No, yo creo que fundamentalmente no está. Fundamentalmente no es necesario desmontar un discurso que se construye tomando el lugar de lo real, ¿no? Hay un discurso sobre lo real con el que podés coincidir o no, claro, pero no intenta sustituir la realidad como ocurría con el discurso kirchnerista. Sí. ¿Vos viviste en México cuántos años? 7 años viví, Tato. ¿Entre? Y volví en el 87. Ah, ¿ya estaba el narcotráfico ahí metido? No, todavía no. No, era época de primacía del narco colombiano todavía. Claro, cuando empiezan a combatir fuerte a los colombianos, ahí se empieza a desplazar un poco más a México, y ¿no? aparecen los carteles mexicanos que primero son, si yo no entiendo mal el proceso, los carteles primero son carteles que hacen el servicio de transporte. Exactamente. Y luego se quedan con el negocio. Bueno, que son las etapas, ¿no? Las etapas del capitalismo. del narcocapitalismo. Del narcocapitalismo, claro. Que es lo que un poco nos está pasando ahora a nosotros. Ahora bueno, se lleva unos años. Daría la impresión de que dar servicio de transporte, me decía un alto funcionario del área de seguridad del gobierno el otro día, a quien encontré en una situación social, no es que me decía que el último eslabón local cobra en especie y que por tanto tiene que convertir la droga en dinero para obtener su liquidez. Claro. Entonces esa es la forma en la que el narco comienza a crear un mercado local, allí donde no había un mercado, donde había proveedores de servicios, por decirlo de algún modo. Bueno, a mí me impresionó mucho el caso de este cura asesinado, suicidado, creo que no es tan importante en Tucumán, no es tan importante la forma que haya sido su muerte, pero que él denunciaba que en un pueblo del interior de Tucumán, de 5.000 personas, llegaban los viernes a la tarde desde el centro de Tucumán los dealers tirando petardos para anunciar que llegaban al pueblo, vendiendo pasta base. Bueno, eso es lo que se ha visto en México. Se ha visto en México cómo el narco no solo es los suburbios pobres de las grandes ciudades o los barrios ricos de las grandes ciudades con productos diferentes, sino como ha permeado la trama social aún en pueblos rurales, en pueblos pequeños, en los que lo que uno imaginaba como capacidad de penetración del narco era mucho más reducida y sin embargo es esto. Es esto. Y la idea, a mí siempre me impresionó hablando con un capo en México de estos temas, que él me decía, el problema no es el narcotráfico, sino la impunidad. La idea de una sociedad donde si no hay castigo, gobiernan las mafias. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo no tengo una reflexión muy sistemática sobre la dinámica específica del negocio narco. No. Pero tengo una impresión, Tato, y es la siguiente. Estamos hablando todos estos días de inseguridad, ¿no? Es el gran tema.
Es el gran tema, no sé por qué es el gran tema hoy y no hace 3 meses o 6 o un año. Porque hace 6 meses estábamos hablando de inflación. De inflación, es correcto. Hace 6 meses hablamos de inflación, pero quiero decir, no creo que haya cambiado la tasa de delitos de un modo tan radical en estos meses, pero hoy se habla de inseguridad. Y se habla de inseguridad focalizando la reflexión sobre los delincuentes. Y yo creo que hay que focalizar la reflexión sobre las agencias públicas, porque sí, te vi muy preocupado cuando fue el hecho de estos casos de mano dura, de justicieros, de injusticia por mano propia, ¿no? Bueno, claro, esta es una dimensión que me parece terrible. La dimensión terrible me parece terrible que la sociedad quiera discutir si está bien o está mal matar a alguien, aunque ese alguien sea un delincuente. Claro. Quiero decir, ya habíamos establecido el acuerdo de que el delito, y mucho más el delito violento, es algo que condenamos y sancionamos penalmente. Lo cumplamos bien o mal, ese es un acuerdo que tenemos. Teníamos otro acuerdo, y es que no matamos a la gente que nos hace daño, que tratamos de utilizar las instituciones para lo que podemos intentar comprender lo que le ocurre a alguien a quien ha asaltado todos los días durante toda su vida. Podemos comprender, pero justificar acciones violentas me parece que es descender en el escalón civilizatorio, pero descender realmente. Claro. Ahora, a la vez digo, me parece que discutir todo el día acerca de si delincuentes necesitan más o menos cárcel, si han sido o no han sido, la pregunta no es sobre por qué los que delinquen, la pregunta es qué está haciendo cada una de las agencias públicas implicadas. Porque, hay algo que es fundamental, y es asegurarse de que la policía no sea cómplice del narcotráfico, de la trata de personas, de los robos de autos, que el sistema penitenciario no sea un sistema de explotación de los detenidos para hacer negocios para la corporación penitenciaria, que el sistema jurídico no negocie prebendas a cambio de impunidad, que los funcionarios políticos responsables no sean cómplices de los funcionarios de las agencias de seguridad. Es fácil hablar de los ladrones, hacer un discurso sobre los ladrones, un discurso social y victimizarlos, un discurso represivo y sancionarlos. Es fácil hacer discursos sobre lo que está en el margen de la sociedad, pero es más difícil poner el acento y la mirada en aquello que es parte integrante de una sociedad, sus instituciones, y que es el gran facilitador de la eclosión de la delincuencia en la Argentina. Ahora vos hablás de policías, hablás de jueces seguramente, fiscales, agentes penitenciarios, políticos, que son de esta sociedad, no son de otro planeta. ¿Cómo llegamos a una sociedad que se destruyó tanto en ese sentido? En otros habrá mejorado. Vos has observado siempre mucho los países de la región, por ejemplo, donde uno ve tendencias contrarias a la nuestra. ¿Qué nos pasó? Hay tantas explicaciones, muchas, claro. Tantas explicaciones, todas las cuales tienen argumentos verdaderos y valiosos, aunque a veces son contradictorios entre sí. Quiero decir, la dictadura nos pasó. La dictadura contribuyó a generar unas agencias policiales que se autonomizaron del poder central, que nunca reconocieron la autoridad civil y democrática, que se aprendieron a autofinanciarse a través de la complicidad o la práctica delictiva. Esto es un dato que no está presente en otros procesos dictatoriales. Quiero decir, la dictadura de Pinochet no creó una policía delincuencial autofinanciada. La dictadura uruguaya tampoco lo hizo. Esto es parte de la explicación, no es toda la explicación. Pero es característica nuestra eso. Hay otras explicaciones. Argentina es un país
es un país que tempranamente tuvo niveles de desarrollo importantes, y esos niveles de desarrollo económico fueron también niveles de desarrollo social y subjetivo. Creó la idea de derechos y de posibilidades en capas muy amplias de la sociedad y estimuló una idea que en otros países latinoamericanos no estaba presente y en muchos está presente desde hace muy poco tiempo, que es la del ascenso social. Sí. La del ascenso social, que de algún modo quiere decir que uno puede imaginar que uno tiene derecho a vivir mejor de como vive, o que sus hijos tienen derecho a vivir mejor que uno. En sociedades muy estratificadas, como lo era la mexicana en alguna época, como lo era en alguna medida la chilena. La chilena, sí, sí. Esos, o la peruana, o la colombiana. Ese sentimiento no era un sentimiento ni tan extendido ni tan activo. Ajá. Ahora, cuando las vías del ascenso social genuino se interrumpen, no hay una resignación concomitante. La gente no dice: se acabó la posibilidad de vivir mejor en el futuro, de acuerdo con los canales que socialmente habíamos construido para hacerlo, y entonces me dispongo a vivir peor y a que mis hijos vivan peor que yo. Ahora me dedico al narcotráfico. Ahora voy a hacer algo para vivir mejor. Bueno, un clásico que cuentan los que andan mucho por la calle, por los barrios por ahí más marginales, es que el que tiene maguita ahí no es el que labura, sino el que vende el paco. Claro. Claro, hablamos de pibe de 15, 16 años. Uno diría, hoy en día hay dos formas establecidas de garantizar futuro a las generaciones siguientes. Una es la herencia, y pocos tienen mucho para dejar, y otra es la delincuencia. Digo, no es la educación, la conducta ciudadana, ética, pública, el esfuerzo, lo que garantiza a la mayor parte de la población la posibilidad de capturar un futuro de mejor calidad que el presente. Entonces, hay un problema. Hay un problema. Cuando uno ve ese escenario, se da cuenta que quienes están mejor posicionados para capturar futuro a través de la delincuencia son los que regulan el acceso al delito y a la ley. Claro. Es decir, las agencias de seguridad, las judiciales y las políticas. Entonces no es casual que ahí se concentre corrupción, mafias, etcétera. Son los que abren y cierran la puerta para el ascenso social. Posiblemente el kiosquero de la esquina querría ascender socialmente y que su hijo sea dueño de un supermercado y no de un kiosco de barrio, pero no tiene las herramientas para actuar en consecuencia. Los otros las tienen. Qué impresionante eso. Es un poco triste. Y a ver, venimos de muchos años de deterioro. ¿Vos cómo ves la posibilidad de cambiar este presente? Decime que sí, que se puede. Bueno, no, a ver, se puede. Yo podría negociar un precio para decir se puede. Es lo único que yo puedo negociar. No, a ver, yo creo que siempre se puede. Ahora, ¿qué quiere decir se puede? Quiere decir que tenemos que tener un diagnóstico razonablemente compartido. Si creemos que esto no ocurre y que la nuestra es una sociedad abierta, con gran movilidad social, profundamente democrática en los derechos que le otorga a todos, no vamos a estar preocupados por buscar soluciones. Si creemos que el 30% de los pobres son pobres por responsabilidad propia, no vamos a estar preocupados por buscar soluciones. Cuando hablamos de 30% de pobreza, la imagen es un auditorio en un cine, un teatro con 1000 personas, alguien que se para en el escenario y a uno de cada 3 le dice: vos, desde mañana a la villa. Claro. Porque son pobres por lotería, no son pobres por algo hecho por... es la lotería. No, de hecho, el 40% son chicos. Claro, es decir, es un problema de lotería, técnicamente de lotería. Le salió el mal número en la lotería. Se salió. Ahora, cuando nuestra lotería arroja resultados tan desiguales, quienes han tenido la fortuna de obtener un número bueno tienen que decir: yo voy a poner una gran parte de lo que obtuve en el juego a favor de aquel que no obtuvo nada. Si no hacemos eso, ahora, ¿qué es una gran parte? Una gran parte es: estamos dispuestos
a aplicar el 30% del producto argentino en salud, educación e infraestructuras para los sectores Cada gran vulnerables. parte no es limosna ni planes sociales, No, no. es cambiar la lógica del esta que producto. señalabas vos antes. Es el 30% del producto. Hay un costo fiscal muy alto de sostener el consumo suntuario de las clases medias. Ahora vamos a ir a una pequeña pausita y quiero que me hables después de eso, de cómo pasar de la cultura del plasma a esta otra realidad posible. Vamos todavía, vamos y venimos. Estamos con Alejandro Katz, acá es un gusto siempre hablar con Alejandro, se nos pasa demasiado rápido el programa con él. Alejandro tiene una editorial que se llama Katz y que él la sufre más que la disfruta, pero saca unos libros bárbaros. Bueno, esa es la compensación. Esa es la compensación por el laburo, debe ser bravo, sobre todo en tiempos donde los libros se venden cada vez menos, en general. Sí, fundamentalmente yo diría, se ha polarizado el mercado. Hay pocos libros que se venden muchos, claro, y muchos libros que se venden pocos. Exacto, bien eso. Y los libros que nosotros editamos son libros para mercados muy minoritarios, son libros de filosofía política, de sociología, de neurociencia, son libros densos, son libros... pero apasionantes. Googleen después Katz Editores, se llama la página. Katz Editores. Y busquen porque siempre hay público para todo. Sí, y la gente por ahí no sabe la curiosidad que tiene hasta que la descubre. Eso es cierto. Y uno se lleva maravillosas sorpresas. Eso es cierto, y cuando ocurre es fantástico. Es una gran emoción. Es fantástico, y cuando uno puede incidir para que alguien descubra algo que no sabía que existía y con lo que se fascina, es una satisfacción. Es maravilloso. Bueno, en eso anda Alejandro. Hablábamos antes de cómo cambiar esta matriz tan preocupante que tenemos en la Argentina, en la cual el progreso social te lo da el delito, la policía que te abre y te cierra la puerta para el delito. Venimos de la cultura del plasma. Todos mirando el plasma, se nos pasó el país encima por comprar el plasma. ¿Cómo salimos de ahí? Mira, Tato, hay una palabra que ha tenido muy mala prensa en los últimos tiempos, pero que yo creo que deberíamos resignificar y darle buena prensa, y es la palabra austeridad. Austeridad no es la mala vida que los alemanes le quieren imponer a los griegos, o lo que nosotros pensamos que los alemanes quieren hacer con los griegos. Austeridad es elegir opciones vitales que prioricen algunas cosas por sobre otras, que prioricen el futuro por sobre el presente, que prioricen la solidaridad por sobre el individualismo, que prioricen la inversión y el ahorro por sobre el gasto y el consumo. Y digo todo esto sin ninguna voluntad moralizadora de la vida pública. No soy un calvinista que quiere que todos tengan una vida monacal. Quiero que la gente viva bien, pero para vivir bien hay que saber elegir opciones. Me parece que nuestra sociedad habla fácilmente de vivir bien y muy escasamente de tener buenas vidas. Y tener buenas vidas no está en relación con acceder a bienes. Tiene que ver con tomar opciones de valor sustantivo. Qué bueno eso. Creo que la filosofía tiene mucho para decirnos. Creo que una filosofía de la justicia, de la ética, de los derechos, una filosofía como hay mucha en el mundo contemporáneo, muy consistente en sus fundamentos, pero muy clara acerca de cuáles tienen que ser las opciones de las sociedades. Opciones que tienen que ver con solidaridad, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con privilegiar la educación y la vida en común. El espacio público. Exacto. En mi opinión, eso es lo que en alguna época hubiéramos llamado una política progresista o una política de centro-izquierda. Totalmente. Desgraciadamente, la idea del progresismo... No hay que regalarle eso al kirchnerismo. Claro, la idea del progresismo la malbarataron. Pero una política progresista es la política de una sociedad que puede poner en valor ideas muy importantes como la igualdad, como la justicia, como los derechos, como el medio ambiente en el que vivimos. Sí, perseguir bienestar, no bienes. Eso, y creo que si tomamos esas decisiones tenemos un futuro venturoso, un buen futuro.
Pero tenemos que tomar esas decisiones, y tomar esas decisiones implica resignar cosas. Nuevamente se habla del récord de reservas de pasajes argentinos para veranear en el exterior. Y uno debería decir, Argentina es un país de ingresos medios que no puede tener una población veraneando en el exterior todos los años. Digo, seamos más modestos y apliquemos esos recursos, en lugar de aplicarlos a beneficiar la cuenta de resultados de los prestadores de servicios de turismo en el exterior para los argentinos, usémoslos para mejorar las condiciones de vida de los compatriotas que sacaron el mal número de la lotería. Sos de hablar de tendencias vos, ¿te preocupa hacia dónde van los países? Mucho. Argentina venía con una tendencia para abajo y la región una tendencia para arriba. ¿Nos subimos al tren o cómo lo ves? Yo diría, cuando menos hemos dejado de hundirnos. Quiero decir, claramente el gobierno anterior lo que estaba haciendo era generando las condiciones para una pobreza mayor para todos en el mediano plazo, que es lo que ocurre en Venezuela. Claro. Decir, ¿no? Digo, infraestructuras cada vez más degradadas, incapacidad de acceder a bienes fundamentales para la producción, insumos, pero también para la salud, para la educación, por falta de dólares. Digo, esto iba muy mal. Ha dejado de ir tan mal. Yo creo que desde el punto de vista macroeconómico y de inserción internacional, las cosas van a ir bien. No creo que eso sea suficiente. Claro. Quiero decir, me parece que necesitamos más que un despegue macroeconómico para que nuestra sociedad sea mejor. Y creo que hay dos dimensiones que hacen esto importante. Una es puramente ética. Necesitamos una sociedad mejor, necesitamos una sociedad más justa, porque la injusticia es condenable, sin ningún otro cálculo de utilidad. Pero también la necesitamos por una cuestión de utilidad. Si la sociedad es próspera pero no es justa, antes o después regímenes como el kirchnerismo regresan. Claro. Entonces, hay una dimensión no especulativa del deseo de mayor justicia y hay una dimensión especulativa del deseo de mayor justicia. Y hay que atender a ambas. Ahí es donde yo no estoy seguro de que se estén haciendo todos los esfuerzos necesarios. ¿Política no te tentaron en este tiempo para hacer algo? Te deben haber tanteado. Un par de veces me preguntaron. Nadie me invitó a almorzar y me dijo, ¿querés ser? Sí, estilo. ¿Te engancharías o te gusta más mirarlo de afuera? No tengo una respuesta, Tato. Yo creo que si hubiera una posibilidad de tener una participación activa en la vida pública... A eso voy, porque muchas veces sobre todo venimos de un gobierno que se creía... daba la sensación de que era todo dependía de Cristina. Los cambios, estos que son cambios muy profundos, muy importantes, no los puede hacer Macri. No deberíamos esperar que los haga Macri. No, por eso, si hubiera la posibilidad de participar activamente en la vida pública... Sí, que puede ser política o no. Sí. En una posición desde la que tratar de que ideas reflexionadas durante décadas puedan contribuir a hacer realidades mejores, no lo descartaría, pero no lo haría de cualquier modo. No lo haría de cualquier modo, quiero decir, no estoy buscando... De hecho lo hace también como intelectual, como observador, como analista. Sí, pero digo, me parece que venimos muy de una idea de que todo lo tenía que hacer otro. Sí. Y bueno, no rechazaría la posibilidad de implicarme con el cuerpo en la actividad política o en la actividad pública de algún tipo. Bueno, antes de irte, ¿qué libro de Katz Editores recomendás ya? No me gusta recomendar. Pues te peleas con los autores. No es por eso, pero me siento mal haciendo así como marketing editorial. Bueno, googleen y busquen. Es en serio, muchas veces uno descubre pasiones que no sabía que tenía, estaban ahí. Y ahí estaban. Eso sí. Gracias, Alejandro. Al contrario, Toto. Un gusto. Nosotros nos vemos el miércoles que viene. Chao.